La grabación también para que quede registrado. Ya. Entonces acá he hecho una especie de retroalimentación de lo que hemos hecho en la teoría. Primero, que nosotros tenemos que saber la diferencia entre enunciado abierto y enunciado cerrado. El enunciado abierto es lo que nosotros habíamos visto solamente como enunciado, así nada más simple, ¿no? Y el enunciado cerrado es la proposición lógica. Entonces nosotros llamamos aquí a variable o enunciado abierto o algo análogo. Solo que variable normalmente puede ser un símbolo, pero también puede ser una palabra ajena. Cuando te digan la más conocida, x más 4 igual a 15, te había mencionado que esto no puede ser proposición porque no te definen quién es ese x, cuál es su conjunto, su universo, si x será natural, será entero, será real, no te definen. Entonces aquí cuando no te definen al costado nada la condición, entonces ya no es proposición, sino sería solamente un enunciado abierto. También tenemos el segundo ítem que dice x al cuadrado más y igual a 4. Tú dirás acá al costado, sí, profesor, acá me ponen la condición, que es x igual a 1. Perfecto, te dan la condición para x, pero no te dan la condición para y. Entonces, si ya no te dan la condición para y, entonces tampoco puede ser proposición, porque si te dan dos variables, tienen que estar definidas esas dos variables. Y así, si te dan tres, también tienes que definir tus tres variables. Aquí entonces no sería proposición, solamente sería variable. Acá también no está nada definido, sería breve. Pero también hay así palabras, ¿no? Que no te dicen una incógnita, ¿sí? Un símbolo matemático, sino como él. Entonces, esto de aquí también lo llamamos nosotros variable. Pero si te das cuenta, esta variable es ajena porque no sabemos quién es él, ¿no? Él fue al parque, pero ¿quién es ese él? No lo sabemos, es algo desconocido. Entonces, eso también es variable o que después también le van a llamar enunciado abierto, ¿no? Él, ellas, ajeno. Entonces ya sabes que puede ser la variable española, que es él, ella, aquel, aquella, o puede ser variable matemática, que es x, y, ¿no? Decimos incógnitas. Muy bien. Ahora, las proposiciones lógicas son también llamados enunciados cerrados, en los que te van a poner también como te dije, con la variable, digamos, x más 5 igual a 8, pero si te ponen ya aumentando la condición, x pertenece a los naturales, entonces ahí sí ya sería una proposición. Ahora, cuando estamos hablando en palabras, también va a ser proposición cuando te mencionan a yo o cuando te mencionan a nosotros, inclusive cuando es un tú. Por ejemplo, acá dice, a ver, Gabriela Martínez, vamos a admitir, pero ya sabemos que cuando quieran ingresar, Gabriela Martínez tiene que ingresar con su correo institucional para que no tenga problemas, no con otro correo, ¿ya? Estudió, no, acá dice estudio, disculpen, estudio en el área de ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, cuando te dicen estudio, te están diciendo del yo estudio. Entonces, si te están hablando de yo, te había dicho que esto sí es considerado una proposición. Porque tú, como estás hablando, en este caso, estudio en el área de ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tú puedes responder si es verdadero o si es falso. Porque estás hablando de ti, pues, ¿no? Entonces aquí sí puede ser considerado. También estamos viviendo en Lima. Igual tú te estás incluyendo. Entonces es un nosotros. Estamos viviendo en Lima. Entonces por esta palabrita, esta oración sí sería considerada una proposición. ¿Está bien? Trabajo en Trujillo de igual manera. Hacemos deporte. O si te dicen, por ejemplo, Luis está viviendo en Lima, entonces eso será proposición. ¿Qué me dicen ustedes? Coméntenme, por favor. Sí, sí, es proposición. Sí, ¿no? Porque tú estás mencionando ese nombre porque lo conoces. ¿Estamos bien? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Ahora, el resumen de las tablas era sobre la conjunción. Habían dos disyunción. Una que es esta que está aquí, la débil, y esta que es la fuerte.
¿sí? Entonces, es las 5, ¿no? Que debes recordar para cualquiera de los problemas que vienen más adelante. Por ejemplo, el I que tenías que recordar, que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Y lo demás siempre va a ser falso. ¿Qué tenías que recordar en el O? Si las dos son falsas, entonces el resultado es falso. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer cuando es el triangulito? Ah, ya. Cuando son diferentes, es verdadero. Cuando era esta flechita, que es entonces, si acá vemos que es verdadero o falso, el resultado es falso. Y cuando vemos sí, solo sí, entonces si el resultado son iguales, por ejemplo acá, si los dos son iguales, verdadero, verdadero, entonces la respuesta es verdadera. ¿Ves? Son iguales, falso, falso, la respuesta verdadera. También te había dicho que el triangulito con la bicondicional, que es estas dos flechitas, son contrarias, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. O sea, diferentes, verdadero. En cambio acá, iguales, verdadero. Eso es lo que te habíamos mencionado. Otra cosa respecto a la jerarquía de los conectores, porque algunos tienen duda cuando te vienen problemas de esta manera. Te escriben, pero no hay nada de corchetes, no hay nada de llaves, y algunos no saben por cuál empezar, ¿no? Entonces, esta de acá es la tablita que te indica cuál va a ser el mayor, justamente, el que tiene mayor peso, o sea, el que va a ir como si estuviera en la parte final la matriz principal, ¿no? Porque acuérdate que en la matriz principal ahí te van a salir los resultados. Si todos son verdaderos, ¿cómo se llama? Tautológica. Si todos son falsos, contradictoria. Y si hay verdaderos y falsos, contingencia. Entonces, nosotros tenemos que ver acá cuál es el orden. Por ejemplo, acá nos dicen el mayor siempre va a ser estas dos flechitas. Entonces, si no hay nada, pero tú ves que están las dos flechitas apareciendo aquí, ¿no? Entonces, esta es la idea que acá va a estar la matriz principal. Significa que tú tienes que separar todo lo que está aquí a la izquierda de lo que está aquí a la derecha. Entonces, aquí nosotros vamos a ponerle corchetes, ¿ves? Te das cuenta tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahora sí vas a poder trabajar. Y luego te haces la pregunta, como no hay nada de paréntesis, ¿cuál es primero? A ver, coméntame, ¿harías primero la flechita o el I? Flechita. No, porque dijimos que la flechita, mira, mira, te estás confundiendo, te diciendo al revés, la flechita es el que tiene mayor, o sea, el que al final va a ser la respuesta. Entonces, si este va a ser el final, ahora ¿quién tienes que hacer primero? Claro, ¿te das cuenta? Es como que yo te diga, mira, acá dice la flechita, y tú digas primero la flechita. Tú no hacías primero la flechita, tú hacías P, sí, solo Q, no hacías eso, ¿sí o no? Eso lo dejas para que sea la matriz final, digamos, ¿no? Matriz principal que le llaman. Entonces, de igual forma, tú estás ahora haciendo esto. Según la tablita te dice que el de mayor peso tiene este entonces. Si este es el mayor peso, ahí tienes que dejarlo libre porque ahora tienes que separar. Acá debe haber una solución para que esto sea digamos, el operador final que vas a realizar. ¿Vas entendiendo? Sí, 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 ya entendí, profesor. Muy bien. Ya, entonces una vez que ya has hecho esto, acá a la derecha no hay problema porque solamente es Q o no P. Ya está. Entonces resuelves. Entonces aquí vamos a poner, sabiendo que te han dado de dato que el P es verdadero, ¿no? Ya le han puesto según este ejemplo el P es verdadero y el Q es falso, entonces ya lo han reemplazado nada más. P verdadero, Q falso. Ya está, lo he reemplazado, entonces ya sabes, falso y verdadero, ¿qué me sale? Verdadero. ¿Verdadero? No, Ah, falso, ¿no? Porque cuando es I a dos verdaderos es la única manera que salga verdadero, ¿se acuerdan? Ya, entonces ahí tendría que ser falso. Muy bien, entonces seguimos bajando. Recuerda que la negación de esto solamente es cambiar a falso. Y luego hacemos la flechita. Esto que me sale verdadero, flechita, falso. falso. Falso, muy bien. Entonces falso y acá falso o falso también es falso, ¿verdad? Entonces mi bicondicional, ¿qué te decía? A dos iguales, Verdadero, verdadero, verdadero. verdadero. Listo, muy bien. Entonces la respuesta final saldría verdadero. Ahora nos vamos a la práctica dirigida.
Entonces aquí vamos a empezar con la primera parte que dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones lógicas? Ya, entonces aquí lo vamos a poner cada una de ellas. La primera ya es sencillo, ¿no? 3 más 7 es igual a 10. ¿Eso sería proposición o no? Sí. Sí, 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 ¿no? sí. Claro, Yes. muy bien. Ya. Aprovechando que estamos en esta partecita, primero quiero que me respondas la 2 y luego de responder la 2, te voy a poner 3 casos para que tú me digas si son proposiciones o no, ¿ya? Aquí, la diferencia entre dos números naturales es un número natural. ¿Eso es proposición o es enunciado? Proposición. Proposición. Sí. A ver, ¿qué dicen por acá? Proposición, Me proposición. parece que es proposición. Pareciera, pero es mentira, no es proposición, es enunciado. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Porque profesora? has vivido engañado, creo, ¿ah? Si tú aquí ponemos dos números naturales y los restas, ¿me saldría? Sí, claro, un número natural. Entonces, si las personas que pensaron de esta manera dirían que es verdadero. Pero ¿qué pasaría si hay otras personas que han pensado en restarlo de esta manera? ¿Y me salió ahora un natural? No, ¿verdad? Entero. Claro, me sale un número entero. Entonces, para las otras personas que pensaron en esta manera, le salió falso. Entonces, dice bien claro, si tú te haces la pregunta, ¿es posible que el enunciado sea verdadero y falso a la vez? Si es posible, entonces no es proposición. Entonces, esto es enunciado. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Muy diferente, Ya me di cuenta de mi error. es Sí, muy diferente que tu respuesta sea siempre verdadero. Yo fui el error. Yo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Profesora, entonces siempre que un enunciado, o sea, siempre que una oración pueda ser verdadero y falso al mismo tiempo, es enunciado. Sí. Entonces dirías, no es proposición. ¿Se entiende esa parte, no? Si tu respuesta es sí o tu respuesta es no, entonces ahí sí es una proposición. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a practicar. Correcto. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Vamos a ver si ya responde. X más 3 igualito es igual a 5. Donde X es mayor, vamos a ponerle que 2. ¿Eso será proposición o no será proposición? No. No. Sí. La mayoría dice no, por ahí Camila dice sí. Ya. Yo también digo sí. Tú también dices sí. Me parece que sí. O no. Ya definen los valores. No, a ver, yo digo que no. no, porque Yo digo puede que ser no. verdadero y ya está bien. No. No, yo digo que no. Ya. Yo digo que sí porque se puede demostrar de que es falso. No hay una respuesta que me diga que si puede ser o no puede. Claro, pero puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, porque si le pones 4 no cumple. Ya. Si le pones 4 no cumple, ya, tienes razón. Dime un valor que sí cumpla. Y ninguno. Entonces, Dentro de esto Lo único que podría es falso siempre. entonces ¿qué cosa es? Abajo. Entonces proposición. ¿Sí? Ya, bien. Sí es Y pongo el proposición. punto. Claro, porque tú dijiste acá tu condición y viste quiénes son los mayores que 2. Tú dijiste puede ser 3, puede ser 4, adelante, puede ser 2,5, cualquiera, porque no te dice si es natural. Y cuando tú lo reemplaces, jamás va a ser igual a 5, porque si el valor sería acá 2,1, ya sería 5,1. Nunca va a ser igual a 5. Entonces, sino que esta es una proposición falsa, que es muy diferente. Pero no te están diciendo si es falsa o verdadera, solo te están preguntando si es proposición o no. Entonces tú dices si es proposición. ¿Se dieron cuenta? Entonces, Sí. ¿se han entendido? Claro, profesora, y si tuviera el X mayor o igual a 2, ahí sería enunciado. Muy bien, eso justo es lo que te iba a hacer. Mira, ya me adelantaste. Claro, entonces para que vean los demás compañeros,
Si hubiera sido así, ahí ¿qué cosa pasaba? ¿Ahora es proposición? No, pues ahí sí ya cambia, pues en un enunciado. No, ya es enunciado ya. Ah, muy bien, ya entendieron, ¿no? La idea. Listo, ahora sí sería enunciado. Porque aquí algunas personas dirían no, porque acá puede el X valer 2 y 2 más 3, 5 si es verdadero. Pero otras personas sí toman el valor de 3. Entonces ya no cumple, porque 3 más 3 ya no da 5. Entonces para algunas personas que tomaron igual a 2, sí es verdadero. Y para algunas personas que tomaron diferente de 2, entonces es falso. Entonces como es verdadero y falso, puedes responder ante esa pregunta, es enunciado. Ya no es proposición. Muy bien, entonces seguimos. La número 4. El número 3. Sé honrado trabajador. Ya, eso está un poco más fácil, ¿no? ¿Eso es proposición? Sí, bueno, es enunciado. No. Enunciado. Enunciado, pero no es Enunciado, proposición. enunciado. La mujer tenía poder político en el antiguo Perú. ¿Es proposición o no? Sí. Claro, ¿por qué? Enunciado. ¿Por qué la proposición Me es? parece Sí. porque puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Cómo No se puede ver? tener y a la vez no tener poder político. Ah, ya, siempre eliges uno nada más, pues, ¿no? Ya está. Claro. ¿Quién ganará las próximas elecciones? ¿Es proposición? No. Enunciado. Claro, porque era pregunta, ¿no? No, eso sí son enunciados. La revolución industrial propagó el acceso a la educación. Proposición. Proposición. En la adolescencia se desarrolla la capacidad de juicio. Proposición. Proposición. Proposición, muy bien. La mitad de los niños de 10 años no pueden leer ni entender un texto corto. Proposición. Proposición, muy bien. Proposición. ¿Cómo quisiera que la pandemia termine? Enunciado. Enunciado. Ah, ¿por qué? Enunciado. ¿Por qué no es esta? Porque es un deseo. Porque es un deseo. Un deseo, ¿no? ¿Te acuerdas? Estaba categorizado en la parte de deseos, ¿no? Dubitativo. Percibe Claro, que hay oración algo- desiderativa. Ajá, y ese tampoco sería, ¿verdad? Listo. Tampoco. Porque es pregunta. Es pregunta, claro, muy bien. Vamos a la siguiente parte. Simbolizar. Cuando te hablo la parte de simbolizar, no te acostumbras a solo poner P y Q y nada, no definir las proposiciones. Tienes que definirlas. Cuando te hablo de definirlas es que tú digas el P qué significa, el Q qué significa, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un libro de María Reis, sería una proposición, porque están hablando de yo. ¿Te acuerdas que te dije que sí podía hacer eso? Entonces, tienes que escribir, ¿no? Entonces, si tu examen te viene para que simbolices, tienes que escribir qué significa el P, qué significa el Q o el R, todos los que aparezcan, ¿ya? Entonces, vas a poner, tengo un libro de María Reis. Y entonces, al final, tú responderías que la simbolización sería solo no P. De esa manera, ¿no? Igual. En la número 2 dice, los futbolistas corren más rápido que los tenistas. Aquí, esto solamente es una proposición. No hay más, ¿verdad? No hay un conector de por medio. Entonces, si es una proposición, Profesora. ¿cómo se llamaba? ¿Proposición simple o compuesta? Sí. Simple, ¿no? Sí, porque ahí tuvimos muchos. Sí, ahí tuvimos ahí tuvimos un debate al no saber si es que en la 2 habían dos proposiciones, ya que lo teníamos también pensado, o sea, estuvimos revisando con algunos compañeros y pensábamos que podrían ser dos proposiciones. En el caso de los futbolistas corren rápido y los tenistas corren rápido. Entonces nos diga que solo es una. Sí, solamente es una proposición simple. La número 3, entonces. Ok. Ujú. Si cantamos, entonces necesitamos viajar. Entonces acá ponemos P, puntitos. Y acá Q.
Hay dos proposiciones, ¿no? La primera sería, nosotros cantamos, ¿no? Y la Q sería, nosotros necesitamos viajar. A ver, creo que tienen ahí su micro prendido. Por favorcito, ¿lo pueden apagar? Ya. Listo, entonces aquí lo único que te están diciendo es, si cantamos entonces necesitamos trabajar. Solamente está el sí entonces, ¿no? Entonces aquí vamos a poner de estos dos, sería P, flechita, Q. Pero en el examen, como te vuelvo a repetir, no solamente tienes que poner P, flechita, Q, sino tienes que definir estas proposiciones, ¿no? ¿Cuál es el significado de cada uno? Para que tú puedas interpretar. Es igual que un planteo de una ecuación. Entonces no puedes ya plantear todo si no has simbolizado o has interpretado quién era ese X desconocido. Es algo igual para esta parte. Número 4. No es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. Primero tenemos que ver cuáles son las proposiciones. ¿Cuál sería la proposición P? A ver, chicos, ¿cuál sería? Nosotros tomamos café. Leer este libro. Estamos en la número 4, ¿ah? Disculpen. Leeré este libro si solo si tiene pocas hojas. Ahí estamos, ¿no? P vendría a ser leer este libro. Muy bien. Ya está. ¿Y Q vendría a ser qué cosa? Y tiene pocas hojas. Ya está. Entonces tienes que poner el libro tiene pocas hojas. Ok. Ya está. Entonces una vez que ya has hecho esto, recién vamos a ver cuál sería su simbolización. Entonces sería sí, solo sí, doble flechita, ¿no? Entonces lo único que tú vas a hacer es P, la bicondicional. P, sí, solo sí, Q. Ya está. Y ahora sí, la número 5. Ahí, ¿cuál sería el P, chicos? No es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. Nosotros tomamos café. Ya, muy bien. Tomamos café. ¿Y el Q cuál sería? De día, ese día. Es de día. Es de día. Ya, ¿cómo sería acá la simbolización? ¿Me pueden mencionar en el chat? Negación. Ya, negación. Negación. Pero ¿cómo va esa negación? ¿Para el primero o para todo? Perdón. No, Para para todo. Para todo. ¿Seguros? Sí. Ya. Entonces te voy a escribir. Es así. A ver, vamos a ver. Ustedes me dan a elegir, ¿ya? Es así. ¿O es así? La segunda. Uno. No La es segunda. cierto que si no tomamos café implica que no es de día. Mira, si te hubieran dicho no es cierto que, fuera la segunda. No es cierto que, ¿qué cosa? Como planteo de ecuaciones. Es como te digan, el doble de un número aumentado en 5. Tú tenías 2x más 5. A que yo te diga el doble, coma, de un número aumentado en 5. Era muy diferente, ¿no? Entonces acá está pasando lo mismo. No es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. No es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. Pero si no está con la coma, entonces estás asumiendo que no es cierto que si no tomamos café, eso de ahí nada más. No es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Vamos a borrar esta comita.
Ya, entonces eso es cuando era la coma. Muy bien. Ya. Pasamos entonces a las 6. La Tierra gira alrededor del Sol o no se da que la Luna es un planeta. Ya, las proposiciones ahí son más rápidas, ¿no? Solamente nos falta analizar cuál sería el conector. Ya, acá entonces ponemos la Tierra gira alrededor del Sol, sería el P. Y el Q sería la Luna es un planeta. Ya está. Ahora sí, ¿cómo sería la simbolización? A ver, ustedes pueden comentar. P o no Q. Ya. ¿Todos dicen P o no Q? Lo mismo dije. Sí. Veo. Bien. ¿Segurísimos? ¿Seguros? Ah, Sí. A ver, piénsenlo bien. ¿Se quedan entonces con la respuesta P o no Q? Ya. sí. Lo que pasa es que esto no está en muchos libros, pero cuando la O está tildada, es considerado como o uno o lo otro. Entonces eso es únicamente, vas a elegir una de las proposiciones, y ese caso es el triangulito. También lo reconoces porque le llaman disyunción fuerte, está con tilde. Y entonces si no tiene tilde es la disyunción débil. Por lo tanto, es P, triangulito, no Q. Muy bien. Ya, vamos al siguiente. 7. Ya, vamos a poner 7. Si trabajara los fines de semana y durmiera menos, entonces no perdería el vuelo. Ya, entonces ¿eso cómo sería? Acá puedes ponerle al P, al Q y hay R, también hay R, ¿no? Ahora sí hay 3 proposiciones. La primera, ¿cuál crees que sería? Si trabajan los fines de semana. Ajá. Trabajar los fines de semana. Claro, trabajar los fines de semana. O trabajo los fines de semana. No trabajara porque suposición nosotros no podemos trabajar en matemática. Eso sería una hipótesis. ¿Y cuál sería el Q? Dormir menos. Dormir menos. Ya, muy bien. Dormir menos. Inclusive le puedes poner trabajo los fines de semana o duermo menos. Y el otro sería perder el vuelo, ¿no? Perder el vuelo. Ya está. Ahora sí, la simbolización es un poco más sencilla. Solamente sería P y Q. Y como todo esto es una idea, entonces R. Estamos bien, ¿no? Porque hay un sí, sí entonces. Sí entonces. Ya está. La... No es. No sería. Negación. ¿Cómo? No perder el vuelo. Ah, Negación de disculpa, R. gracias por... No había puesto el no R. No Ay, que me perdería estaba el vuelo. asustando. Ya está. ¿Estamos bien, no? Ya. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, es falso que vivo en Lima, pero visitaré a mi familia en Chorrillos. Ya se me pueden ya, decir por el chat. Es un poquito más cortita, ¿no?
A ver cómo sería. Ya sabemos que P sería vivo en Lima y Q visitaré a mi familia en Chorrillos. Entonces sería al final solo no P y Q. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Listo. La número 9. Ah, acá había una que no tiene número, ¿no? Me lo voy a poner acá. Ana es profesora o estudiante, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Ya, eso lo pongo acá al costadito. ¿Cómo sería, chicos? La proposición P, ¿cómo sería? Ana es profesora. Listo, muy bien. Ana es profesora, ahí le pones el P. Ya. ¿Y Q quién sería? Ana es estudiante. Ana es Claro, estudiante. ahí aumentas Ana, ¿no? Ana es estudiante y esa sería tu Q. Ya, ¿cómo simbolizas eso, ah? P o Q. ¿Con el triangulito? Muy bien, el triangulito, porque el triangulito te dice que no puede ser ambas cosas a la vez, solo tienes que elegir uno de ellos necesariamente. Ahí te lo dicen todavía, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Entonces están hablando de P, triangulito Q. Muy bien. Ya está. Ya, en la 8 ya está este de aquí. Esta 9, si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Una pregunta, ¿esta es una proposición compuesta? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Ya, entonces, los que han dicho sí, ¿por qué? ¿Por qué es una proposición compuesta? Dos o más enunciados. ¿Por qué? Dos o más oraciones. ¿Esa Y es la conector. definición de proposición compuesta? Dos No, ya más son oraciones Los conectores. por conector, así nada más. No, la proposición compuesta tiene algo más, que son oraciones o son proposiciones simples. Ah, sí. No te dicen que son por dos o más Proposiciones enunciados. simples. Te dicen que son de dos a más proposiciones simples. Sí. ¿Ya? Y si te dicen que entonces la proposición compuesta son a base de proposiciones simples, ¿esas son proposiciones simples? No, eso no es una proposición. ¿Por qué no es proposición? Si los elefantes volaran, no es una proposición. Claro, porque eso es algo ilógico, ¿no? Y estaba en toda la lista de los que no eran proposiciones, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, tú dirías, eso no se puede simbolizar. ¿Cómo vas a tú formalizar algo que no es proposición? Entonces, no se podría hacer esto. Entonces, si algunos han estado intentando, ha sido por gusto, pues, ¿no? La número 10, entonces. Si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica. Pero no dominas la deducción lógica aunque has estudiado. Ya. Entonces, aquí vamos a ver primero, en la 10, las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones hay en la 10, chicos? En esta número 10. 4. 4, ¿no? Entonces te pones P, Q, R y S. ¿El P es aprobar o qué cosa es? ¿Tú le puedes poner no apruebas? No. 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 La Aprueba, respuesta es, Aprobar. podría ser uno o lo otro. Porque tú puedes poner aprobar y le puedes poner no P. O puedes poner no apruebas y acá ponerle P de frente que significa no aprobar. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, de esa misma manera, el Q dice o no resuelves este problema, también le podemos poner no resuelve este problema.
Y si otra persona me dice, le pongo solo a P a pruebas, entonces le pondrías no P en la hora de simbolización, ¿no? Y no pasa nada, es lo mismo. Ya está. El R, ¿qué podría ser, chicos? Ya hablamos de aprobar, de no resolver este problema. A estudiar. ¿Cómo? ¿Estudiar? Ya está, estudiar. Ay, ¿Y el S? Dominar la de su dominar. Claro, Dominar. Lógica. la deducción lógica, ¿no? Entonces ya como tenemos nuestras proposiciones, ahora sí podemos simbolizar. Entonces dice, si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica. Todo esto, chicos, es una idea, porque dice el sí entonces. Todo esto de acá es una idea. Entonces el sí entonces es una flechita. Todo lo que está antes de la flechita es todo lo que está antes del entonces. ¿Qué está antes del entonces? Si no apruebas o no resuelves este problema. No apruebas es P. O no resuelves este problema es Q. Como este es todo una parte, se pone paréntesis. Entonces, es falso que. Pero si te das cuenta, es falso que hay una coma. Significa que pones negación, porque negación es falso que, y abres paréntesis. Hayas estudiado o domines la deducción lógica. Estudiar es R, o domines la deducción lógica es, dominar la deducción lógica es S, entonces OS. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, Sí. muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora dice, pero no dominas la deducción lógica. ¿Qué significa pero? ¿Qué conector? Y, muy bien. Y no, Conjunción. conjunción, muy bien. No dominas la deducción lógica. Sería no S, ¿no? No S. Aunque has estudiado. ¿Qué significa el aunque? También significa, Condición. claro, y también. Este pero es y. El y tiene muchas interpretaciones entonces. Entonces ponemos acá y. Estudiar es R. Esa es otra idea. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a la número 3. Ya con esto terminamos. Ya. Esta partecita ya un poquito más largo, ¿no? Dice la A. La historia es apolítica o no es ciencia. Además, no es ciencia, pero la historia es una ciencia. Por consiguiente, la historia es apolítica. Sin embargo, la historia no es apolítica. Entonces, solamente te mencionan dos proposiciones. Uno que es la historia es apolítica y el otro que es la historia es ciencia. ¿No? Ponemos acá. Y acá ponemos la historia es ciencia. Muy bien, entonces empezamos a simbolizar. Entonces dice, ¿la historia es apolítica o no es ciencia? Ya, entonces esto de acá es una idea. Ya, acá ponemos P o no Q. Pero como es una idea, ya lo cierras. Paréntesis. Además, no es ciencia. Además, es I. Vamos a ponerle acá. Este es I. No es ciencia. No Q.
Entonces va cerrando la idea. Pero también viene a ser y. La historia es una ciencia. Y la historia es una ciencia, vendría a ser Q. Ya, cierras la idea. Por consiguiente. ¿Qué es por consiguiente? Entonces, Claro, entonces, Condicional. Condicional. Ya, entonces, por consiguiente, ¿qué va a pasar? La historia es apolítica. Ah, ya, entonces P, ¿no? Ya. Listo, entonces ahora dices, pero, sin embargo, también es I. La historia no es apolítica. Entonces, no P. Y ya está todo simbolizado. Vamos a pasar la B. En la B, ¿cuántas proposiciones hay, chicos? 3. 3, muy bien. 3. Ya. ¿Cuál es la primera? Luis es una Luis es una persona tranquila. persona tranquila. Muy bien. Luis es una persona tranquila. Ya. ¿Y Q quién es? Luis es un abogado. Luis es un abogado. Muy Es bien. abogado. Luis es un abogado. ¿Y R? Luis es Luis arqueólogo. es arqueólogo. Listo, entonces vamos a simbolizar esto como sería. Ya. No es cierto que Luis sea una persona tranquila. Entonces, ese no es cierto, está aplicando para él, nada más. ¿Te acuerdas que te dije? No hay ningún coma. Entonces, no es cierto, sería no P nada más. Y un abogado, o sea, Q. Pero ahí dice entonces, vamos acá, entonces, significa que todo esto lo cierras y pones qué va a pasar, entonces, ¿qué va a pasar? Luis es un arqueólogo o no es una persona tranquila. Luis es un arqueólogo o no es una persona tranquila. P. Esta es una idea, lo cierras. ¿Qué más dice? Además, Luis es arqueólogo. Entonces, mira, entonces Luis es un arqueólogo o no es una persona tranquila, además Luis es arqueólogo. Entonces, todo esto está después del entonces acá vamos a poner y R. Ya está. Muy bien. La C. No aprenderé matemática a menos que aprenda lógica, ya que aprendo matemática o lógica. Solamente hay dos proposiciones, que es P y Q. La primera es aprendo matemática o aprender matemática. Y la Q sería aprender lógica. Ya está. Entonces ahora sí vamos a leer todo. Dice, no aprenderé matemática, entonces sería no P, a menos que aprenda lógica. Ese a menos, ¿qué cosa era, chicos? O, muy bien. Ya. O. Aprenda lógica es Q. Ya está, vas encerrando la idea. Ya que, ¿qué significa? Entonces. Sí, pero la inversa, que es así. Aprendo matemática o lógica. Aprendo matemática o lógica. Lo puedes poner así o lo puedes poner de esta manera. Primero P o Q, entonces
No P o Q. Es cualquiera de los dos, ¿ya? No aprenderé matemática a menos que aprenda lógica, ya que aprendo matemática o lógica. Porque, ¿no? También podría ser. ¿Te acuerdas que había dos tipos donde se cambiaba en el sí entonces? Muy bien, cuando te digan ya que, por qué, esas palabritas, entonces es de esta manera. Puedes ponerlo así la representación, o si no, cambiar el orden y poner la flechita de sí entonces. Y la D, a ver, la última ya, dice, si Juan es músico, entonces Juan es cantante, pero Juan no es músico, por lo tanto el cantante es cantante. Igualmente Juan es compositor, además si Juan no hubiera sido compositor, entonces sería cantante. Muy bien, entonces te hablan de que Juan es músico, Juan es cantante y Juan es compositor. Entonces hay 3. Ya está. Entonces dice, si Juan es músico, entonces Juan es cantante. Hasta acá una idea. Entonces, P, entonces Q. Lo encierras. Luego dice, pero Juan no es músico. Por lo tanto es cantante. Pero Juan no es músico. Por lo tanto es cantante, o sea Q. Entonces, como todo esto era hasta acá, la idea lo cerramos. Igualmente, ¿qué significaba, chicos? ¿Y? Igualmente, y, ¿no? Ya. Sí. Ya está. Conjunción. Conjunción. Juan es compositor, entonces ya todo lo que viene acá, como está después de esto, todo ya tendría que ser junto, para el otro lado. O sea, todo esto ya tienes que agruparlo. Ya, entonces acá dice, Juan es compositor R. Además, habíamos dicho que era I. Si Juan no hubiera sido compositor, entonces sería cantante. Todo esto va juntito. Es un sí entonces. Ya. Entonces, como va juntito, entonces lo tienes que separar así. Ya. Si Juan no hubiera sido compositor, sería no R. Entonces, sería cantante. Q. Muy bien, chicos. Entonces, luego de eso, ustedes habían visto ahora la parte de número 2. Vamos a ver. A partir de acá. Entonces, lo que estábamos diciendo es que la segunda parte van a haber voluntarios, la 2, la 3, la 4 en adelante, que quieran resolver. Entonces, los que quieran salir, escriben en el chat para yo saber cuál va a ser primero. Ya va 1, 2, 3, solamente los 6 primeros, ¿ah? Listo. Ya, entonces empezamos. Dijo primero. Para esto se supone que tienen que tener listo todo para compartir pantalla. ¿Sí? Ya, porque acá ustedes tienen que explicarlo. Ya. Recuerden que es 11:07, solamente hasta las 11:30. ¿Ya? Porque 11:30 empieza el examen. Ya, listo, entonces empezamos. Hasta donde alcance el tiempo, ¿ya? Si se pueden 6, si es que se puede más tiempo, ya uno más sale. Yadira Cruz. Sí, Miss, quería hacer la 3. Listo, te voy a dejar de compartir para que tú puedas hacerlo. Entonces yo voy a apuntar acá sus nombres porque si no, me olvido. Yadira. ¿Tu apellido es Cruz? Cruz, sí. Ya.
Ya. Voy a decir la 2 o la 4. Número 3, ¿no? No, o la Sí. 5. Sí, así puede ver. Ya. Puede ver. Listo, puedes empezar. Debe ser la 4. En la práctica decía que todo el enunciado creo que era falso y vi como que acá la disyunción débil, la O, se cumple para que sea falso, tienen que ser los dos falsos. Puse y luego para hallar el símbolo de Q tenía que ejecutar el procedimiento de acá y ya que te daban la opción de P que era verdadero y negación del verdadero F falso, anotando que también disyunción débil la O, lo que cumple para verdadero es acá poner verdadero y acá poner verdadero y lo que cumple en lo bicondicional es falso. Acá también poniendo la opción de la Q que allí que era verdadero y falso se cumple que es falso y así terminé ejecutándolo. Muy bien. Aquí la última parte ha sido el O, ¿no? Porque está en corchetes, porque ya está todo agrupado. Ya sabes que si no estuviera nada agrupado, entonces ahí sí fuera diferente la cuestión, ¿no? La parte final tendría que ser de acá, la bicondicional. Pero todo está aquí en orden. Muy bien, Yadira. Ahora sí, deja de compartir un momento para que pueda hacer Luis Navarro. ¿Está listo? Luis Navarro a la 1, Luis Navarro a la 2. Ya, entonces volvemos. Siguiente, Jim Ventura, ¿está listo? Profesora, disculpe, lo que pasa es que tenía lista la 3, pero ya lo hizo mi compañera, así que voy a hacer la 5. Ya, listo. Entonces, Ya, los que... voy a volver, ¿ya? Seguimos con los demás y de ahí vuelvo para los que estaban aquí, que es Luis y Jim, si tienen listo, a buena hora. Vanessa Tueros. Missy, voy a hacer la 2. La 2, listo ya. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ay, Dios, ¿dónde se pone para compartir? Pones abajito donde dice presentar ahora. Ya. Ya, ahí pones una ventana, porque como tú vas a presentar solo un archivo, ¿no? Sí, un byte. Ya, entonces solamente una ventana. Porque yo normalmente pongo toda mi pantalla, porque a veces muestro varios. Listo, ya se puede ver ya. Ya, aquí está la 2, Miss. Aquí dice que esta preposición es verdadera. Ya vamos a poner que es verdadera. Entonces, el único caso en que sea verdadera con la conjunción y es que aquí sea verdadera y aquí sea verdadera. Ahora, acá también es y es verdadera. Entonces, el R es verdadero y aquí toda esa preposición es verdadero. Pero como está la negación, esta de aquí es falso. Ahora, para que sea falso, la primera tiene que ser verdadero y la segunda falso, porque es la condicional. Ahora, aquí también es y para que sea verdadero, primero todo esto es verdadero, pero aquí hay negación, entonces es falso. Ahora sabemos que P es verdadero. Entonces, como es falso, aquí debe ser falso. Porque si fuera verdadero sería verdadero. La negación es verdadero. Entonces, para que sea verdadero, nosotros ya sabemos que Q es falso. Entonces, S tiene que ser falso porque si fuera verdadero, saldría falso. Entonces tenemos que P es verdadero, Q es falso, R es verdadero,
Y ese es falso. Me sale la A. Muy bien, ¿Está bien? Vanessa, muy bien. Sí, es correcto. Ya, Listo, gracias. Vanessa. Ya, de nada. Ahora sí, vamos a ver. Luis Navarro. ¿Está listo? Es que iba a hacer el ejercicio de 2000 y me ha costado escribirlo en Paint. Y bueno, ya me va a tomar tiempo si voy a hacer otro ejercicio. Así que mejor que salga otro. Listo. Si en todo caso hay tiempo y puedes hacer otro, normal me avises. Juan Pablo Abanto. Sí, profesora, ¿puedo hacer el 4? Ya. El número 4 entonces. A ver. Un momento. ¿Se logra visualizar, profesora? Sí. Ya. En todo caso, voy a hacer el número 4. A ver, por acá. En el fondo. Ya, bueno. Voy a utilizar el lápiz. Un momento. Ya, ahora sí. Bien. Te dice que la proposición es falsa, ¿no? Y para que en caso de la disyunción sea falso, tanto el primer enunciado como perdón, la primera proposición como la segunda deben ser falsos. Entonces, para que en la condicional sea falso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. De igual forma en el otro caso. ¿Sí? Para que ambos sean falsos. Entonces, teniendo estas dos cuestiones, podemos desligar los valores, ¿no? Si negación de P debe ser verdadero, entonces P debe ser falso. Una pregunta, está- Juan, una pregunta. ¿Estás escribiendo? Sí, ¿no aparece? No, porque solamente se muestra el PDF. No sé si todos ven el PDF nada más. A ver, un momento, disculpe, profesora. Voy a compartir toda mi pantalla. Entonces. Voy a compartir toda mi pantalla. Sí, está escribiendo. Tengo un programa para escribir. Ahora sí podrían decirme si se ve. Sí, ahora ¿Se sí ve lo se que ve, escribo? porque antes no se notaba que había escrito nada. Ya, disculpen. Entonces vuelvo a explicar. Para que, en caso de la disyunción, para que sea falso, ambos deben ser falsos, ¿no? Y ahora vamos a analizar cada caso en el paréntesis. Como en el primer caso es una condicional, para que en la condicional se dé que sea falso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. De igual forma en el segundo caso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Y de acá se pueden desligar los valores. Por ejemplo, para que negación de P sea verdadero, P debe ser falso. De igual forma Q, que directamente es falso, ¿no? Porque no está siendo negado. Ahora en el segundo paréntesis, podemos sacar o podemos concluir de que R viene siendo verdadero y negación de S para que sea falso, la S antes de negarlo debe ser verdadero. Entonces una vez tenemos los valores, podemos proceder a resolver las otras tres proposiciones. En el primer caso nos dan negación de P y negación de Q. Entonces, la negación de P, tenemos que P es falso. La negación sería verdadero, ¿no? Voy a hacer por el lado izquierdo, a ver. Problema número 1. Negación de P es verdadero. Y negación de Q también es verdadero. En el caso de la I,
o la conjunción, cuando ambos son verdaderos, entonces es verdadero. Y acabamos de resolver el primer paréntesis. Ahora tenemos que O, negación de Q. Y Q es falso, y si lo negamos, es verdadero. Ahora, en O el único caso que es falso es cuando ambos son falsos. Es por eso que esto es verdadero. Pasamos al segundo punto. Negación de R. R es verdadero, y cuando lo negamos, es falso. Tenemos al conector O, y el valor de Q es falso. Y como les había dicho, o les había comentado, cuando tenemos el conector O, y ambos son falsos, entonces este resultado es falso. Tenemos aquí la bicondicional, que va a unir el resultado de ambas proposiciones, y aquí tenemos que es falso. Ahora, negación de Q. Q es falso, y cuando lo negamos, es verdadero. Verdadero O, R, lo colocamos tal y cual como está, y este viene a ser verdadero, ¿no? Y S, que también es verdadero. Entonces, en el caso de la I, el único caso que se presenta en que ambos son verdaderos es cuando es verdadero es que ambos tienen que ser verdaderos. Entonces se desliga de que esto es verdadero. Y esto lo unimos con la bicondicional. Ahora, en el caso de la bicondicional, cuando ambos son diferentes, es falso. Ambos tienen que ser iguales. Tanto puede ser falso, falso, como verdadero, verdadero, para que la proposición en sí sea verdadera. Pero cuando son diferentes, es falso. Entonces esto es falso. Ahora, Juan, un favorcito, hasta ahí nomás ya. Porque si no, no van a participar los demás compañeros, ¿ya? Ya, listo. Hasta ahí, muchas gracias. Deja de compartir tu pantalla, por favor. Ya, ¿está listo Jim Ventura? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, ¿qué número vas a hacer? La 6, Miss, la 6. Ya está. Ya, Miss. ¿Puedo presentar, verdad? Sí. Ya, listo. De preferencia, si es la 6, creo que es A y B, elige una y solamente una le resuelves. Ya, listo. Ya, Miss. Está bien. Ya, voy a presentar toda mi pantalla. Compartir. Ya. Se está presentando, ¿verdad? Sí. Se ve el Tu Word, sí, el Word. Uh-huh. Ya, listo, Miss. Entonces, yo elegí la 6 y vamos a ver en la A. Dice P, entonces P o Q es falso. Tomamos a P o Q como R, porque si tomamos por separado independiente al P o Q, nos va a salir, no nos va a salir lo correcto, porque para que sea falso en una condicional, el primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Así que lo tomamos como otra proposición simple, o sea, como R. Utilizamos el cambio de variable, como se dice en las ecuaciones, ¿no? Y entonces, P nos saldría, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Nos piden entonces el P o... ¿Nos piden dónde está? Nos piden el P o Q. Por lo tanto, P o Q es falso, porque el P o Q lo tomamos como R. Y P vendría siendo, ¿no? Verdadero o falso, y por lo tanto P o Q resulta ser falso. También hice la B porque la A es muy corta, pero no se puede mostrar la B, ¿verdad? Sí, algo rápido nada más. Gracias, Ya, entonces, Jim, ¿no? Jim Ventura. Sí, Miss. Ya, entonces ahora Luis Navarro, ¿está listo? Sí, Miss. Listo. ¿Qué número vas a hacer, Luis? ¿Puedo hacer la 6 de la B? Claro. Ok. Se puede ver. Sí.
Ya. En el ejercicio nos dan esta proposición, nos dicen que es falsa. Y sí, porque dicen es falsa. Y después, o sea, de hallar tenemos que hallar los valores de P y R para poder resolver la proposición de acá. Entonces, si nos dicen que esto es falsa, la matriz de aquí tiene que salir falsa. Ya que la matriz de acá, la final va a ser falsa, entonces esta tiene que ser verdadera. Entonces, si la conjunción va a ser verdadera, para que sea verdadera, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces, ambos son verdaderos. Tenemos la condición de que Q es verdadero también. Entonces, para que sea falso, R es falso. Ahí sí cumpliría. Entonces ya tengo los valores de P y R, que sería verdadero y falso. Entonces la respuesta sería verdadero. Porque en disyunción, claro, en disyunción siempre verdadero, falso, verdadero, o falso, verdadero siempre va a ser verdadero. Solamente en falso va a ser falso. Muy bien, okay. Luis. Bien, deja de compartir tu pantalla, por favor. Y Alan quería hacer las 5, ¿está bien? Sí, profesora. Ya. Sí. Muy bien, entonces inicias. Listo, profesora. ¿Se puede visualizar todo? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, listo. Voy a resolver los dos primeros ejercicios para que puedan participar todos. Comenzamos leyendo el enunciado, el problema. Si P y Q son proposiciones falsas y verdaderas respectivamente, hay el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, P es igual a falso, Q es igual a verdadero. En la A, P o paréntesis, P entonces Q. Comenzamos reemplazando. Falso o paréntesis, falso entonces verdadero. Primero resolvemos lo de paréntesis. Falso entonces verdadero. Sabemos que en la ley de la condicional, el único caso para que sea falso sería que sea primero verdadero y luego falso. En este caso, falso entonces verdadero es verdadero. Ahora, falso o verdadero. En el caso de la O, el único caso para que sea falso es que los dos sean falsos. En este caso, falso o verdadero es verdadero. En el ejercicio B, P o Q, entre paréntesis, y luego entonces P. Reemplazamos falso o verdadero, entonces F. Sabemos bien que falso o verdadero, como dije hace un momento, el único caso que sea falso es cuando los dos son falsos. Entonces falso o verdadero, en este caso es verdadero. Y ahora tenemos verdadero entonces falso. El único caso de la condicional para que sea falso es que primero sea verdadero y el segundo sea falso. En este caso aplica, entonces la respuesta sería falso. Listo, muy bien, gracias Alan. A ver, la última, María Narciso, dice que tiene un ejercicio de la número 4. Sí, profesora, tengo un ejercicio, pero yo le tomé foto a mi resolución y lo pasé a la computadora. No hay problema, ¿verdad? No hay problema, con tal que lo expliques. Ya, muy bien, sería la última porque ya empieza el examen, ¿ya? Ya. ¿Se puede visualizar? Todavía. Y ahora sí, ya se puede visualizar. Ya. ¿Se ven, no? Sí. Ya. Pues aquí estoy haciendo la 4 de la 4 en romanos. Y bueno, acá me da dos preposiciones. Y como son dos preposiciones, para saber cuántos valores va a tener cada uno, se elevaría 2 a la 2 y serían 4 valores por cada preposición. Y por jerarquía dejaríamos último lo cual es la bicondicional. Haríamos primero lo que es la conjunción. Y la conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderas. Así que por lo tanto aquí sería una verdadera y 3 falsas. Igual acá. Y al final unimos estos dos valores para hacer la bicondicional. Y la bicondicional solamente sería verdadera cuando los dos valores son iguales. Es por eso que sería verdadero, verdadero y verdadero. Al final me daría una tautología, ya que todos los valores en su matriz serían verdaderos. Muy bien, gracias María Narciso, ¿no? Sí.
Listo, no se preocupen, de todas maneras la siguiente clase van a seguir participando. Siempre va a ser de la práctica que se coloca, la dirigida, ¿ya? Y de preferencia se va a considerar ahora los que ya no participaron, ¿no? Por ejemplo, aquí ya participaron el día de hoy 7 personas, entonces la otra clase van a participar de repente otros 7, digamos, ¿no? Así hasta que sean las 4 semanas y llegamos al mes. Entonces, cuando lleguemos al mes, sea la primera nota que se suba, entonces ahí es donde se van a subir los puntos, ¿no? Si es que te falta en uno o lo otro, ahí se te va a subir de acuerdo a las participaciones. Y si no participas, no te vamos a bajar nada, ¿no? Solamente se quedaría con tu nota que sacas. Muy bien, entonces ahorita te voy a compartir rapidito, unos 2 minutos, la pantalla. Muy bien, Luis, de nada. Voy a compartirte la pantalla. Ahorita les va a aparecer en la semana 1. Voy a activarlo. Es hasta las 12:30, ¿verdad? Ya. Entonces todavía les va a aparecer dentro de 10 minutos. Ya. Entonces mientras que le aparezca, justo tenemos 10 minutos para explicarte. Voy a descargar el examen un ratito. Ya. ¿Se puede visualizar, chicos? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ya está, muchas gracias. Mira, acá el examen está compuesto por 5 preguntas, pero de la número 1 tú solamente tienes que escoger. Acá hay 4 ítems. Te dice que simbolices las siguientes proposiciones. Entonces, de estos 4 ítems, tú solamente tienes que elegir uno y resolver solo uno, ¿sí? Si tú quieres resolver todo, lo puedes resolver, pero igual va a ser 4 puntos. O sea, puedes hacer 1, 2, 3, 4, lo que tú desees. Igual, con tal que esté bien, porque si tú vas a hacer los 4, tiene que estar bien, pues me tienes que decir cuál es el que al final quieres que te califique, ¿no? Entonces, de preferencia, por eso se dice 1 nada más, para que no te vaya a faltar tiempo para el resto. Donde dice la 2, igual forma. Te dicen, hay el valor de verdad de las siguientes proposiciones y te dan 3 ítems. Entonces tú solamente eliges uno y eso lo vas a resolver. La número 3 también, solo uno. Acá, por ejemplo, hay un simbolito. Mira, aquí lo puedes ver, ¿no? Acá está de esta manera. Este simbolito también es negación. ¿Está bien? Simbolito también significa negación. La número 4 es una pregunta única, entonces la tienes que resolver para ganar 4 puntos. Y la número 5 son 4 partes, pero solamente eliges una. Entonces estamos quedando que de cada pregunta va a ser solo una. O sea, al final solo me tienes que resolver 5 ejercicios. Una vez que termines de resolver este PDF, lo tienes que subir. Te va a aparecer una opción. Entonces tú vas a colocar aquí, clic en esa opción para poder mandar el trabajo y te van a salir opciones. Por ejemplo, si lo haces en un celular, también hay opción de foto. Pero tú vas a elegir la opción archivo, porque tú tienes que subir un PDF. Ahora, todos saben subir PDF, ¿cierto? Hay algunos programas que te convierten en PDF. Hay otros que lo único que tienes que hacer es ir a un Word, colocar tu solución y pasarlo a PDF. También es otra manera, ¿no? La cuestión es que al final esté en PDF. Si tienes algún problema, igual me escribes aquí por el chat. No estés activando tu audio, de preferencia en el chat, porque cuando inicien, para no distraer a los demás, no se va a contestar así por el micrófono. ¿Está bien? Todo te voy a contestar por el chat, a menos que sea ya el aviso de que te falta poco para entregar y eso, nada más. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Listo. Recuerda que las grabaciones van a estar siempre en la semana. Por ejemplo, acá en la semana 1 está la agenda, el material, la actividad de ejercicios, la grabación 1. Debajo de esto va a estar la grabación del día de hoy, si es que quieres revisarlo. Luego va a estar la evaluación cuando aparezca, en unos minutos. Y al final le voy a poner tal vez un link
De repente el desarrollo, cómo era la solución de este examen, que es el primero y no es difícil, ¿no? Solamente que hay que leer muy bien, ¿ya? Entonces, ya como hemos acabado un poco antes, no sé si hay alguna otra pregunta. Como queda 5 minutos, o sea, en la hoja, y después tomar fotos y lo subes. Claro, o sea, tú tienes que hacer aparte en tu cuaderno, en una hojita, ¿no? Con lapicero, letra legible para poder entenderlo. No me hagas todo desordenado, ¿no? Algunos todavía lo hacen como si fuera de repente todavía colegio, ¿no? Se supone que estás en una universidad, tienes que estar un poco más ordenado para yo entender la solución, ¿no? Con tal que se entienda. Entonces, una vez que lo tomas la foto, entonces después lo pasas por tu laptop o tu computadora y lo puedes pasar a un Word. Y después conviertes en PDF. Por eso que te está dando 15 minutos adicionales. O sea, 30 minutos para el examen y 15 minutos como para que tú puedas subir con calma, ¿no? Todo. Así que no te pases del tiempo, porque no vas a estar esperando los 45 minutos o 40 minutos y de subir apurado. Porque si lo subes apurado vas a pasarte de la hora. Porque imagínate que algunos todavía tengan el internet y se pongan un poco lento, ¿no? Y demore. Entonces, si pasa de los minutos, recuerda, ya no se va a poder revisar. 12:30 es un tiempo prudente. A ver, ¿alguna pregunta más? Listo, hasta las 12:30 que termina la clase, entonces igualito vas a tener todo el tiempo. Listo, entonces todo queda claro, ¿no, chicos? Sí, profesora, todo claro. Sí, profesora. A ver, entonces voy a editarlo para que puedan comenzar, ¿ya?